La carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que le invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Y entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pastores de hombres. Pescadores de hombres, perdón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. ¿Pueden sentarse, por favor?
Desde hace muchos siglos hay una veneración muy especial a San Andrés. La comunidad de los creyentes le ha rendido precisamente esa veneración porque fue uno de los mártires de Cristo que había sido elegido y que incluso presentó a Jesús a Pedro. Andrés originalmente era discípulo de Juan Bautista. Tiene nombre griego y quiere decir rocío o viril. Así es que quien se llame Andrés, pueden decirle también rocío o viril. Yo creo que va a preferir viril, ¿verdad? Además, Andrés, denominado en griego protocleto, pues es el primer llamado. Eso quiere decir protocleto, primer llamado. Fue al que llamó en primer lugar nuestro Señor Jesucristo, al ministerio apostólico. Como dije, él introduce a su hermano Simón Pedro, que al igual que él eran pescadores y originarios de Betsaida, como lo dice Mateo 16, 17. Pero lo más importante es que al ser llamados se decidieron a seguir a Jesús, porque muchos son llamados y no siguen a Jesús. Así pues, la Iglesia de Oriente considera a San Andrés como su cabeza y como su fundador. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de Occidente. Somos una misma Iglesia católica, los orientales y los occidentales. Habría sido crucificado, se dice, según la tradición, en Patras, allá en Acaya, estoy hablando de Grecia, alrededor del año 60. Según la tradición, la cruz de su martirio no fue una cruz como la conocemos, sino fue una cruz en forma de X. Y es conocida popularmente como Cruz de San Andrés. Sus restos se veneran en Constantinopla desde el siglo IV y fueron trasladados a una región italiana de Campania llamada Amalfi, cerca de Nápoles, por allá en el siglo XIII. Su cabeza, así como la de Santa Catarina de Siena, que está en la Catedral de Siena, me tocó verla, cabeza momificada. La cabeza de San Andrés fue llevada a Roma por unos navegantes fervorosos en 1492, más bien 1462. Fue colocada en la Basílica de San Pedro, pero el Papa, ahora beato Pablo VI, como un gesto ecuménico para que con los orientales, la devolvió a la Iglesia greco-ortodoxa el año de 1964. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este gran santo, San Andrés, primer llamado, protocoleto. Así pues vamos a encomendarnos a él en esta misa cantando el canto de ofertorio, que corresponde ahora ¿a cuál? Bien.